Estamos estudiando la primera carta a Timoteo, este es nuestro segundo mensaje, y vamos a hablar entonces del llamado a servir defendiendo la fe. Pensamos en que hace 8 días hablamos acerca de que este llamado que le hacía el apóstol Pablo a Timoteo, lo hacía sobre la base de que él era un verdadero hijo de Dios, o que un verdadero hijo de Dios tenía las herramientas para defender la sana doctrina, esa verdad que nosotros tenemos en común, y hablábamos de que esa comunión la basamos también en el amor no fingido, y la basamos en que es un mandamiento dado por Dios. Claro que se necesitaba evaluarnos a nosotros mismos, se necesitaba tener un amor no fingido entre los hermanos para poder cumplir este llamado. Y ahora vamos a una parte un poco más práctica de este primer capítulo, en la que Pablo de alguna manera le da como un manual a Timoteo acerca de cómo defender adecuadamente la fe. Entonces, ubiquémonos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice en la versión Reina Valera, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nosotros, conociendo el carácter y las cosas que vivió el apóstol Pablo, y como dice acá, este mandamiento o este ministerio fue dado por la fidelidad de Pablo, porque él era muy fiel, era muy disciplinado y se merecía este encargo de defender la fe. ¿No, cierto? Dice en la palabra de Dios que es por su gracia. ¿Tenemos problemas técnicos? Ya. Listo. ¿Demasiados problemas técnicos? ¿Más problemas? Listo. Esto es un milagro. Se acaban de multiplicar los problemas técnicos. Listo. Entonces, para nuestro estudio se convierte en un llamado. Entonces, exactamente como no es por la misericordia, como algo adicional, sino es el fundamento, la misericordia que operó en este llamamiento al apóstol Pablo, es el fundamento, es la base, no es algo adicional, no es algo terciario, sino es la razón por la cual él dice que después de ese pero, de ese más, después de dar gracias al Dios que lo fortaleció, entonces dice: más fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces el apóstol Pablo, de alguna manera, está dando el paso 1 de este manual que vamos a ver de cómo defender la fe. Y para esto él está haciendo referencia a que debemos considerarnos a nosotros mismos antes, ¿sí? ¿Por qué las mamás nos dan muchos consejos? Porque hay cosas que ellos no han vivido, nosotros sí. Por la experiencia, ¿cierto? Entonces, la experiencia permite que las madres y los padres den consejos, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús nos da esta enseñanza y nos enseña con el ejemplo. Vamos, por favor, a Mateo, capítulo 7, versículo 3. Y le pido el favor al hermano Henry, se puede leer del 3 al 5. Sí, señor. Dice lo siguiente:
está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo propio? ¿En tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los saltos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, Mateo, en el relato de Mateo estamos viendo cómo el Señor Jesús nos enseña acerca de el juzgar a nuestros hermanos. Más allá de juzgar o señalar a nuestro hermano, él pone el fundamento o la mira en algo muy importante, ¿sí? Que es examinarnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos. Por eso lo pone en términos de cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Porque por otro lado sí nos llama a amarnos los unos a los otros, sí nos llama a defender la fe, sí nos llama a llevar la palabra de Dios, a edificarnos los unos a nosotros. ¿Cómo nos vamos a edificar si no podemos señalar el error en nuestros hermanos? Básicamente lo que estamos aquí es viendo cómo el Señor Jesús nos hace un llamado, nos enseña a que nos debemos considerar a nosotros mismos. Y en aquel tiempo era muy normal que los fariseos, desde su arrogancia, dijeran, miren cómo yo sirvo, miren cómo yo ofrendo, miren yo lo que hago, yo no soy como esta otra persona que hace el mal, yo sí hago el bien. Esa no es la manera que enseña el Señor Jesús. Dice que con examinarnos a nosotros mismos, y de nosotros mismos, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Y para ilustrar esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes dejarían a su nieto o hijo más pequeño a cuidado de su yo antes de Cristo? Recuerden cómo eran ustedes antes de conocer del Señor. Ustedes dejarían un nieto pequeño, un hijo pequeño de meses al cuidado de ustedes mismos, allá viajando en el tiempo, allá la persona que eran antes de Cristo. Meditemos en eso. Con esa humildad debemos considerar el ir a señalar el error en un hermano o algo que debamos cambiar dentro de la iglesia. Pero sí es necesario de que nosotros nos esforcemos por defender la fe. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Porque hemos visto que la carta a Timoteo también la llaman como carta pastoral, ¿cierto? Como que es un mensaje para el gobierno de la iglesia local. Entonces dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el contexto, el apóstol Pablo está reunido, yo creo que por última vez, con los ancianos de Éfeso. Con los varones hemos estudiado este tema, pero hay un punto aquí importante, y es que el apóstol Pablo le está encomendando, o le está poniendo esta encomienda a los ancianos de Éfeso, poniéndoles como fundamento para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él está poniendo en términos del precio que pagó el Señor Jesús porque existiera esa iglesia. Eso es importante. Y cuando señalamos el error en un hermano, el pecado
dentro de la iglesia, cuando ayudamos a edificar, tal vez haciendo un estudio y estamos defendiendo la fe, debemos considerar que esa otra persona que si reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y la podemos llamar hermano o hermana, es muy valiosa, es extremadamente valiosa, es muy importante para el Señor. Él dejó a las 99 por salvar a esa persona que usted tiene al frente. Entonces debe considerarla de esa misma manera. Porque, versículo 29 ahí en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No a los discípulos en el contexto de los 12, sino a los discípulos en el sentido que tiene de significado la palabra discípulos, como seguidores de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo pide algo similar a los ancianos de Éfeso, y como lo vimos hace 8 días, en este caso no estamos hablando tanto de aquellos que se meten disfrazados de lobos dentro de la iglesia, sino de aquellas ideas que entran a la iglesia, aquellos pensamientos que pueden entrar en la iglesia. Por eso tan importante el versículo 30 que dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, se podría levantar a alguien que una mañana escucha un mensaje, o lee un mensaje, o ve un video por allá en internet, que lo lleva a pensar otras cosas acerca de su fe, y viene a tratar de enseñarlas dentro de la iglesia, contrarias al evangelio, llevando a los hermanos tal vez a tener otro fundamento que no sea Cristo, sino el bienestar mío, el bienestar de mi familia, el poder, tal vez su orgullo porque tiene mucho conocimiento y demás. ¿Y por qué lo hace el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso? ¿Sí? Porque si bien hemos hablado varias veces y hemos repetido de que todos somos iguales dentro de la iglesia, estos hombres tenían un rol, un llamado como miembros de la iglesia, dentro del don que les dio el Señor y la responsabilidad que les está dando, para ser cabeza, para ser líderes, de modo tal de que cuiden a las ovejas, ¿sí? Sin embargo, ellos también son ovejas, y el apóstol Pablo, con su último aliento, la última oportunidad que tiene para verlos, les está transmitiendo ese mensaje, y él también está obedeciendo. Entonces, tanto Pablo es igual a la misma responsabilidad que tienen allá los ancianos de Éfeso, tanto los ancianos de Éfeso que están recibiendo el mensaje tienen la misma responsabilidad, tanto la iglesia, ¿sí? Tenemos la misma responsabilidad. Pero es que yo para ser anciano, yo para ser líder. Vamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Porque uno podría decir, no, pero es que yo no me veo siendo líder, yo no me veo siendo anciano, yo no me veo, ¿sí? 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, en el contexto se está en la carta dando los requisitos para un anciano. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, y lo explica por qué. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, es decir, perdiendo su valor o volviéndose vano, caiga en la condenación del diablo. Y pensamos en que todos vivimos en un hogar, ¿cierto? O en una familia, o nacimos y crecimos, o tendremos familias muy pequeñas, de 1 o de 2 personas, ¿cierto? Pero
normalmente crecimos dentro de un ambiente familiar y cada uno tenemos un rol dentro de nuestro hogar. Si somos padres, a nuestros hijos; si somos hijos, obedecemos a nuestros padres; si somos abuelos, ¿sí?, si somos abuelas, enseñamos también. Entonces, yo considero que gobernar bien la casa, ¿sí?, nos aplica para todos. Es decir, tanto para el que gobierna, tanto para el que es el sacerdote de su casa, como para el que se deja guiar, como para el que obedece cuando somos hijos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, cuando yo quiero honrar a Dios dentro de mi casa, obedezco y considero que hay una autoridad puesta por Dios dentro del hogar. Y asimismo, el llamado a defender la fe está en estas pequeñas cosas, y por eso no es ajeno a nosotros la encomienda, porque si para un anciano se le pide algo tan simple como de mantener el rol que debe tener dentro de su hogar, asimismo lo es para cualquiera de nosotros en la posición que el Señor nos tiene. Cumplir ese rol, vivir ese mandamiento de, aquí en el primer paso, que es bastante importante, que es considerarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Está el considerarnos también en el rol que nos tiene el Señor, ¿sí? Pensar que esa responsabilidad de defender la fe es también para nosotros. Cada uno de nosotros les es dado un don, o les es dado manifestación del Espíritu, ya sea por la palabra que Dios nos permite entender. Entonces, si yo me sé solo unos pocos versículos, ¿cierto?, esa es la verdad que debo defender. Puede que lleve años, puede que lleve semanas o meses en el Evangelio, esa verdad me voy a abrazar. ¿Ustedes se vieron la película del Titanic? ¿Se acuerdan que esa muchacha se agarró tanto de esa tabla que no dejó subir al otro y se ahogó? Bueno, entonces, de esa misma manera, como esa muchacha se agarró de la tabla, agarrémonos de esa palabra, ¿sí? Si llevamos poco tiempo, agarrémonos de ese poquito que sabemos, ¿sí?, allá fuertemente, para que podamos ser obedientes ante Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice: y esto quiero saber de vosotros, que recibisteis Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y volvemos para cerrar este primer paso, en que el apóstol Pablo no recibió este mandato por sus propios méritos. Y es un problema hoy en día, porque la fe está siendo atacada por el humanismo fuertemente. En muchos lugares se habla de unciones, se habla de que usted es un ser especial, hay un movimiento apostólico profético, hay un movimiento de confesión positiva, y llegan y pisan las cosas y esto va a ser mío, y digo que la palabra tiene poder y mi palabra tiene poder. No, la que tiene poder es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Y Dios, su objetivo es bendecirnos, sí, pero bendecirnos con toda bendición espiritual, en algo que no tiene ningún valor, nada aquí en la tierra, algo que no se puede pagar con todo el oro del mundo, que es la vida eterna, la salvación, esa tranquilidad que es, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no hay nada en mí que me haga merecedor ni de este llamado ni de una posición especial. Entonces, por eso en Gálatas 3:2 me parece muy relevante para cerrar este punto, que es que el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Galacia, dice: esto quiero saber de vosotros, que ustedes son conscientes que reciben el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Les está haciendo una pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Con fe es obedeciendo. Con fe es no fe por estar convencidos, ¿sí?, sino fe porque escucharon
se volvió realidad para ellos y actuaron conforme a esa realidad. Dieron fruto. Y eso es lo que se espera en nosotros. Paso número 2. Consideremos la importancia de este mensaje y volvamos a 1 de Timoteo, ya leímos hasta el 14, ahora leamos hasta del versículo 15 al 17 y dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo morase en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, por esto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos yo los veo como mensaje importante, ¿sí? Como un anuncio. El paso 2 es un anuncio importante. Es darle la importancia a este mensaje que se está dando, que este es un mensaje digno de ser recibido por todos. Y tengo 2 ilustraciones. La primera: mi hijo, cuando estaba más pequeño, era muy curioso. Y una vez en el colegio, en Gracia y Amor, estaban taladrando, haciendo un arreglo, y él se acercó al señor que hace los arreglos, y él le dio curiosidad cómo se sentía la broca del taladro unos segundos después de haberla sacado del hueco. Entonces puso el dedito ahí y aprendió algo muy importante, que es no poner los dedos en algo, en las brocas después de sacarla después de los huequitos. Él aprendió eso. Eso es un mensaje muy importante que él aprendió. De esa misma manera, el Señor nos lleva a darle el valor adecuado a defender la fe, defender eso que estamos compartiendo aquí los unos con los otros. Y la otra ilustración es un poco más larguita, pero no tanto. Dice que antes de la Reforma la Biblia estaba mayoritariamente en latín. Se conocía como la Vulgata, estaba toda en latín. Era un idioma que dominaba solamente el clero y los académicos, es decir, los que iban a las universidades de aquel tiempo y los que eran sacerdotes, obispos o monjes. Entonces dice que las personas comunes, a partir de la Reforma Protestante, y por el trabajo que hizo Martín Lutero entre 1522 y 1534, pudo comenzar a leer la Biblia. Personas sencillas en su mismo idioma comenzaron a leer la palabra de Dios. También se redujo la dependencia exclusiva a la interpretación clerical. Entonces no se puso obstáculo al obrar del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Se fortaleció la idea reformista de solo la Escritura tiene la autoridad, solo la palabra de Dios tiene la autoridad. También se comenzó a cuestionar la autoridad de la iglesia como ente gobernante, ¿sí? En aquel tiempo la iglesia era como una parte del gobierno, un brazo del gobierno, así como hoy tenemos congreso, presidente, etc. Había iglesia como parte del gobierno dentro de los países. También eso ayudó a que la gente se interesara más en aprender a leer y a escribir. No era tan común como en nuestros tiempos, ¿sí? También ayudó a que los idiomas fueran necesariamente aprendidos, los de unos países con otros, ¿sí? Y en general a un cambio espiritual que transformó al mundo, tanto que hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de este suceso. Entonces, mis hermanos, para nosotros es muy importante este mensaje, tanto que el apóstol Pablo dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. Y el mensaje es sencillo y da el fundamento de nuestra fe. Y esta es una oportunidad para que, si usted no ha creído aún en este mensaje,
se pregunte a sí mismo ¿por qué? Después de tantos años hay personas que lo han creído y han estado dispuestas a morir por él. Y dice nuevamente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y nuevamente el apóstol Pablo se considera a sí mismo al transmitir este mensaje, lo hace con humildad. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. No para que yo sea millonario, rico, bello, todo me salga bien. Si usted está en una iglesia es porque está feliz, usted no se puede enfermar porque es hijo de Dios. No. ¿Para qué? Para servir de ejemplo. Si hay bendición, sirvo de ejemplo a obedecer a Dios en bendición. Pero si me aqueja alguna enfermedad, pero si me falta dinero, pero si hay discordia en mi familia, pero si tengo adversidad o ataque o persecución, sirvo de ejemplo para ver cómo se debe comportar un verdadero creyente frente a esas situaciones. Por eso es tan importante este mensaje, ¿sí? Pero no solamente para que viva bien y viva con gozo y viva feliz, no, sino para que acepte el evangelio, para que acepte este mensaje de redención y tenga la esperanza de la vida eterna. Y pasamos para terminar al paso número 3. Y es que debemos atender a este mensaje, a este mandamiento. ¿Por qué? Porque muchos han caído en el proceso. Muchos han sido separados de la comunión de la iglesia por amor de aquellos en quienes pueden estar afectados. Recuerden que, y el apóstol Pablo lo habló y el apóstol Pedro lo explicó también, hay lobos rapaces que se hacen pasar por ovejas, se meten dentro de la iglesia y tratan de llevarlos a todas estas ideas y utilizan cualquier cantidad de verdades disfrazadas de mentiras. Perdón, no es al revés, mentiras disfrazadas de verdades. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que la Trinidad es la forma en que Dios se manifiesta de 3 formas diferentes, es decir, la Trinidad realmente es la forma en que Dios se manifiesta a través del Hijo como Redentor, a través del Padre como quien encomendó al Hijo y a través del Espíritu Santo como quien está dentro de los creyentes y une la iglesia. Pero es un solo Dios manifestándose de 3 formas diferentes. Alcen la mano los que creen que esto es cierto. 1, 2, 3. Listo. Ustedes hubieran sido fácilmente engañados, ¿ven? Esto se llama modalismo y es una herejía, ¿sí? No, es un Dios en 3 personas reales, 3 personas. No es un solo Dios manifestándose de 3 formas diferentes. El modalismo es una herejía, por ejemplo. Y es una enseñanza que puede confundir a la iglesia. Por eso es tan importante este mensaje que nos da el apóstol Pablo a través de la carta de Timoteo. ¿Ven? Por eso es tan importante, porque podemos caer. Y dice el versículo 18, ahí en 1 Timoteo 1, este mandamiento, oh hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas con buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, no todos, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sobre Himeneo y Alejandro hay 2, no está detallado exactamente qué fue lo que hicieron, porque fueron excomulgados o sacados de la comunión de la iglesia. Sin embargo, hay dos posibles razones. Uno, que conscientemente y de frente blasfemaron acerca de la fe.
y que también adicionalmente esto fue algún proceso de disciplina dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿sí? Con el fin de que aprendan, ¿sí? No estamos 100% seguros, sin embargo, sí nos hace referencia a que podemos caer, ¿cierto? Entonces, nuevamente, hay humanismo, hay movimiento apostólico profético. A veces nosotros podemos creer cosas como: Señor, ¿por qué si yo sirvo, me congrego, me enfermo, por qué no tengo trabajo, por qué esto que te he pedido, que no he escuchado respuesta tuya frente a esta petición? Mis hermanos, Dios es soberano y en su tiempo nos responderá, y nosotros debemos tener la suficiente piedad en nuestro diario vivir para que día con día podamos estar atentos a la palabra de Dios, de manera tal que cuando Dios nos responda podamos entenderle correctamente su mensaje. Al apóstol Pablo le contestó varias veces: bástate en mi gracia. Pero no estamos aquí para ser felices y estar bonitos y gorditos, no, para estar firmes y constantes creciendo en la fe, ya que nuestro servicio en el Señor no es en vano. En el versículo 18 dice: este mandamiento, ¿sí? Y según la referencia Strong, en griego se utilizó la palabra parangelia, que significa mandato, mandamiento de la fe, y nos pone a pensar en que es una ordenanza, ¿sí? Ya sea, y como lo hicimos hace 8 días, este mandamiento, oh hijo, Luis Carlos, William, Guillermo, Jorge, Raúl, Henry, el Señor nos encarga para que conforme a las profecías, a las promesas de Dios, militemos por ellas con buena milicia, hagamos las cosas bien. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios, que ese versículo que no sabemos, solo ese versículo que no sabemos, ¿sí? No solamente lo enseñemos, sino que lo pongamos por obra todos los días, a cada momento que podamos en nuestra vida. De esa manera realmente podemos defender apropiadamente la fe, ¿sí? Y mis hermanos, para terminar, vuelvo a las palabras del versículo 17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y una cuña antes de terminar: si a ustedes les pareció interesante el término de modalismo, entonces los invito, si quieren profundizar en estos temas, a estudiar apologética. Puede hacerlo, vamos a continuar los domingos a las 8 de la mañana, o el libro está aquí disponible para que estudiemos acerca de todas estas doctrinas para defender apropiadamente nuestra fe. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos das en esta mañana. Te damos gracias porque nos das las herramientas y nos das la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos para cuidar nuestra fe en nuestro hogar, en nuestra iglesia, y manteniendo ese puesto en el que tú nos dejaste, Señor. Gloria a ti por tenernos con bien, con vida hasta este día, Señor. Tuya sea la gloria, tuyo sea el honor, tuyo sea el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y para memorizar tenemos 1 Timoteo 6:10, que es el siguiente. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.